Así como el adjetivo le modifica al sustantivo, el adverbio modifica o califica al verbo. Y acá tenemos la oración completa ya de sujeto y predicado. Lo que no estaba haciendo Ande Iris, Sebe, Raquel, Gina, Gurín y Bernardo, es esto de que tenemos que hacer el análisis morfológico primero y el análisis sintáctico después. Va, SOPA. Morfológicamente, la palabra amo es teroya, moteiva, texaucara, adjetivo determinativo demostrativo. La palabra mitacuña es terorei. Ahí ya vamos a decir apoyo que querés y que son más. La palabra mitacuña es morfológicamente terorei. La palabra María morfológicamente es terote y ponaiteba morfológicamente es pero ya te come Eva. Taturuguay es terote. Profe, ¿Sí? perdón. El trabajo ese del número 3. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que estás Esto diciendo. exactamente, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos Gua es que... ñe erire gua y pgt iba posposición monosilábica. Ñe erire gua y pgt iba. Tienen que anotar ustedes, no me cabe en el lugar acá. Y pgt iba. Okaru ñe eteba. Verbo. Eterei ñe eteya. Ese es el análisis morfológico que tengo que realizar primero. Identificar categorías morfológicas de las palabras. ¿Sí? Cuando tengo identificado las categorías morfológicas de la palabra, me va a facilitar el análisis sintáctico. Amomita, cuñata, turuguayguá, en conjunto va a ser en este caso, ¿qué cosa? ¿Mm? Teroñe. Teroñe. Teroñe, que es sujeto, lleva. Teroñe. Profe, también se debe hacer así la morfológica y la sintáctica. Claro. Los dos de los dos. Teroñe. Y acá, Ocaruco eterei es, ¿qué cosa? Teroñe. Teroñe, predicado. Ahí está. Teroñe, predicado. Y ahora voy a buscar mis complementos apositivos. Primero para el sujeto. Amó. Se llama ella esta gina. Si es un determinante demostrativo, entonces va a ser, No te iba. sí. Muy Voy bajate a saukaná hacer, cuando ahí amo. yo voy a hacer encima de la oración. Ustedes pueden hacer abajo. Muy baja. Te Mote saukaná. iba. Amo te iba. Mote iba.
Sí, nomás, ¿verdad? O no hace falta especificar. Moimbaja moteiva. No, es complemento determinante nomás. Acá lo que vamos a modificar, en esta parte lo que identificamos, pero ya moteiva te saucara. En la parte morfológica lo que identificamos bien qué categoría tiene. Esto Y especifica. en el elemento sintáctico solamente es intermañandebe moimbaja moteiva. De ya especifica y más allá parte saucaramba, eva ni ambure, lleva. Mitacuñá, terore y entonces va a ser complemento a positivo. Ahí se digo va a generar. Muy baja. Moimbaja teroba. Pero va. Sí, moimbaja teroba. Upei con María Jaeva Terate, este siempre va a ser mi núcleo del sujeto. Ahí se llama el núcleo. Teroñe te, la lleva. Núcleo del sujeto. Teroñe este. Y por ahí tereiva. Moimbaja, paisagua. Complemento atributivo de Iñande. Moimbaja, te come Eva. Taturuguaigua. Te va a catuja moimbaja va Eva. Bueno, moimbaja va Eva. Acá tengo el análisis sintáctico de la parte de mi sujeto. Ahora voy a analizar qué elementos tiene el predicado. En el predicado, el núcleo siempre va a ser el verbo. Acá yo tengo morfológicamente que el verbo es okaru. Entonces, vea, este es el núcleo del predicado. Tero, ñe, ye, te. Ese es el núcleo de mi predicado. Y voy a extender. Pero escriban todos ustedes, yo no puedo escribir todo acá. ¿Sí? Amoita coape, núcleo del predicado. Pensemos en guaraní. Eterei es un adverbio que está calificando el modo de la acción del sujeto. Entonces va a ser un complemento circunstancial de modo. ¿Sí? Complemento circunstancial de modo. Aupeaya moimbaja países ya vaina. Niete va moimbaja países ya es modo. Más va mandua. Teco guava hayepa. Moimbaja teco guava. Complemento circunstancial de modo. Nieteba moimbaja teco guava. Entonces, allí termina el análisis sintáctico de mi oración.